tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa. Un gusto estar con todos ustedes aquí en Noticias Caracol en vivo, analizando los hechos más importantes. Evidentemente hemos hablado bastante del terremoto, de las emergencias, pero hoy ocurrió algo importante. Un anuncio que también tenía muchas expectativas alrededor y tiene que ver con la nueva cúpula militar que ha anunciado en las últimas horas el presidente Abelardo de la Espriella. Una cúpula militar que tendrá el objetivo de materializar una de las grandes promesas que ha hecho el gobierno entrante y tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con el combate contra el narcotráfico y tiene que ver también con el combate contra los grupos criminales, los grupos armados en varias regiones del país. Así que hemos decidido realizar esta sala de prensa y analizar este asunto con expertos. Por esa razón saludo a esta hora a Manfred Grautov. Él es asesor en seguridad nacional. Gracias por aceptar este diálogo. Bienvenido. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Buenas noches. Y también nos acompaña el coronel Alexander Moreno. Él es experto en seguridad. Gracias también por estar con nosotros. Eduardo, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, si les parece, para entrar en materia, escuchemos precisamente los usuarios que no están muy empapados de cuáles son los nombres que anunció el presidente de la Espriella, pues escuchemos cuál fue el anuncio. Como comandante general de las fuerzas militares estará el mayor general Eric Rodríguez Aparicio. Y como jefe de Estado Mayor Conjunto, el mayor general Carlos Carrasquilla Gómez. En el Ejército Nacional asumirá como comandante el mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, acompañado por el brigadier general Rodolfo Morales Franco como segundo comandante. En la Armada Nacional, el comandante será el vicealmirante Javier Jaimes Pinilla, acompañado por el mayor general Rafael Olaya Quintero como segundo comandante. En la Fuerza Aeroespacial, que desde ya les informo, volverá a tener su nombre original, Fuerza Aérea. Nos acompañará como comandante el mayor general Juan Martínez Osa, acompañado por el mayor general Juan Mosquera Dueñas como segundo comandante. Bueno, quisiera que Manfred Grautov pues diera esa primera mirada. Los nombres que le dicen a usted son personas evidentemente reconocidas. Aparece, por ejemplo, el general Eric Ramírez, encargado de esa operación Perseo, una operación bastante agresiva para retomar el control en el corregimiento El Plateado, en el Cauca. Sí, o sea, en ese cambio de la cúpula primero pues demoró un poco, pues entendible por toda la situación que se presentó dado el terremoto que sucedió ese lunes 10 de agosto, y después vino todo el proceso. Ahora, ¿qué me empieza a decir la cúpula? Tomemos los nombres, digamos, del Estado Mayor y de las fuerzas militares, que es el general Luis Rodríguez. Él sale después de que hay una operación en el Meta, una carnetización, dice que es ilegal, que se está favoreciendo elecciones y demás para un cierto candidato, y inmediatamente pues retirado. Lo que después se vino a comprobar, yo mismo escribí algo muy sobre el tema largamente, de cómo había ciertos territorios que tenían ese proceso. Es muy sutil, y el caso es que el general Edic pues hace eso, y esto es una bofetada al gobierno anterior, en todo su esplendor, este nombramiento. El segundo, Carrasquilla, es un hombre que ha estado, los dos hablan bien inglés, porque han estado en operaciones, han estado en cursos en el exterior, y Carrasquilla, digamos, ha estado en el Comando Sur, o sea, ha tenido vínculos con el Comando Sur de los Estados Unidos en el pasado, fuerzas especiales, y digamos ahí para allá toda la cúpula tiene un componente fuertemente terrestre. Antes había mucho la Armada, ahora hay un componente fuertemente terrestre. Lo voy a decir otro caso que es peculiar, la Armada. La Armada sí es un comandante de lo que se llama de superficie, es decir, de buque, pero lo que sigue es infantería marina. La infantería marina son fuerzas terrestres de la Armada Nacional, pero en tierra. Entonces es un componente terrestre lo que hay para ahí, y pues digamos, este es un primer cambio muy fuerte, y digamos lo de la Fuerza Aérea es bien fuerte,
porque ese nombramiento va descabeza a por lo menos unos 4 o 5 generales de la Fuerza Aérea, lo que muestra que no había una confianza por parte del presidente en la oficialidad que trabajó cercano a Petro. Digamos, es una primera lectura y algo que a mí, yo tengo que decirlo, yo en general creo que el gobierno lo apoyamos en mucho sentido, pero hay una cosa que a mí, lo del aeroespacial, no era un capricho de Petro. Lo aeroespacial es, y no es cosmético. Aeroespacial significa que es el dominio espacial donde la Fuerza Aérea tiene satélites, tiene una serie de componentes que forman doctrina, o sea, forman los manuales y procedimientos de la Fuerza Aérea y es la Fuerza Aérea del futuro. Entonces, eso hay que tenerle cuidado porque yo entiendo que todo lo que dice, todo lo que suena a Petro, hoy por hoy es tóxico, pero lo era espacial no era de Petro. Es algo que viene en camino a la Fuerza Aérea. Entonces, digamos, pero en general creo que es una buena cúpula y debe ser una cúpula de 4 años. No podemos volver a cambiar oficiales porque eso ya sería pues lo que pasó, que eliminamos 90 generales en un proceso que fue caótico y que fue provocado por el gobierno anterior. Es cierto que además de los anuncios, ese fue otro cambio, porque hasta ahora le veníamos diciendo Fuerza Aeroespacial a la Fuerza Aérea y vuelve a ser la Fuerza Aérea por decisión del gobierno de las Priella. Viendo los nombres, coronel Alexander Moreno, ¿qué le dicen a usted? El cambio de la estrategia, ¿qué tanto lo retrata, como nos estaba diciendo el doctor Grautov? Pues gracias, Eduardo. Y sí, de acuerdo con el profesor Grautov. A mí me parece que la cúpula que hay es una cúpula muy bien estructurada, gente muy preparada. El general Rodríguez, pues, es traído de nuevo, está en sus 3 meses de alta. Pero entonces el resto de la cúpula son unos generales muy preparados. El comandante de la Armada es un oficial que ha estado en el terreno. El segundo comandante es un oficial de Infantería de Marina que ha sufrido los rigores de la guerra también, absolutamente preparado y comandando una de las infanterías de marina más grandes del mundo. Eso de pronto es un dato que no lo conocemos, pero aquí hay una capacidad importante con una responsabilidad importante en ríos y costas. Y la Fuerza Aérea Colombiana, con unos oficiales que se han venido preparando, que también han estado en la guerra, pilotos de Bronco, pilotos de aeronaves de combate, muy preparados, capacitados para llevar a cabo este reto. Lo que decía el profesor Grautov respecto a la barrida, aquí es especialmente importante porque prácticamente 2 cursos delante de él se fueron de la Fuerza Aérea con oficiales de muy altas calificaciones, pero de alguna manera aquí, pues, entendiendo el mensaje político de quienes más estuvieron cerca del gobierno Petro, pagaron ese costo. Entonces, el general Martínez y sus compañeros tienen el reto de liderar esta fuerza aeroespacial colombiana que, como también lo dice el profesor Gautov, no fue un capricho de Petro. Eso fue un proceso que se llevó a cabo en el gobierno Duque y tiene su razón de ser. Entonces, pues digamos que más allá de la ideología, la cúpula sí se estructura como capaz con digamos, unos efectos colaterales de la salida de no solo en la Fuerza Aérea, sino en el Ejército, unos pocos en la Armada Nacional, pero en el Ejército también hay una reconfiguración importante. Lo importante también es que dure y que entiendan la capacidad, el reto que tienen por delante y creo que esta cúpula lo sabe muy bien. Sí, exactamente, en el Ejército Nacional, comandado ahora por el general José Betulfo Soto. Y entiendo que con la llegada del general Soto, eso implica la salida, como ustedes bien lo dicen, de otros 10 generales. Dicen ustedes quizá por un tema de desconfianza, pero ¿hasta qué punto, profesor Grautov, también se da cumplimiento a otra de las obsesiones, si se quiere, que tenía el presidente entrante Abelardo de la Espriella, y es el de fortalecer todo este tema de la inteligencia, porque vemos que hay varios nombres con mucha experiencia en esa materia? Sí, eso es importante y gracias por traerlo. Sí, aquí hay personas que han trabajado dentro de inteligencia, pero militar. Y aquí hay que tener en cuenta algo. Es que la inteligencia es un sistema que depende de otras 3 agencias. Una que no está en la ley de inteligencia, que debería estarlo,
Voy a decirles cuál es. La DNI. La DNI hoy por hoy, o sea, la Dirección Nacional de Inteligencia, tristemente hoy acabada, destrozada en todas sus capacidades por donde uno la quiera mirar, la convirtieron en una policía política y en una oficina de relaciones humanas o estar vigilando qué oficiales se ascendían y qué oficiales no ascendían. Entonces, eso gravísimo por todo lo que pasa con la DNI y cómo reestructurarla para que vuelva a ser lo que debe ser, inteligencia estratégica para tomar decisiones. La otra agencia es la UIAF, la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera. Casi no la nombran, casi no se menciona, olvidada por todos lados, pero es el eje fundamental de la inteligencia para poder cambiar esto, porque esto hay que tener una comprensión de lo que es hoy Colombia. Hoy no estamos en el 2002, 2003, 2006. Eso eran las FARC que se movían en grandes bloques y combatían con armas, combatían con grandes estructuras armadas, con hombres en armas y fusiles. Eso ya, lo que llaman los oficiales de terreno enfusilados, eso ya no existe. Esa guerra acabó, esa guerra mutó a otra cosa, que son estructuras híbridas, es como una insurgencia criminal, hay una teoría sobre eso desde la doctrina, entonces eso cambió notablemente. Y la otra agencia de inteligencia es la agencia, no de inteligencia, pero que debería estar, es Migración Colombia, que no está, pero debía estar, y eso debería ser una reforma para pasarla, o por lo menos incluirla dentro del sistema de inteligencia, por todo esto, porque el crimen es transnacional, y aquí la Cancillería debería estar más activa en todo este tema, como sucede en otras sistemas de inteligencia donde la Cancillería está profundamente metida dentro del sistema. En Colombia es aparte, siendo el país con el segundo grado de criminalidad organizada según índices internacionales. Ese es el punto. Y hablo un poquito de la UIA nuevamente. La UIA piensa en transformarla o tiene una obsesión de pensar que es un apéndice del Poder Judicial o de la Fiscalía para mandar pruebas y demás. Eso no es cierto. Es para anticipar y desarmar estructuras y desarmar el crimen, los activos y demás, no para estar dando capturas y otras cosas. Es decir, esto hay que reordenarlo, cambiarlo y dejar, yo creo que dos obsesiones que se hemos centrado mucho. Pensar que dando bajas, o sea, capturando o eliminando cabecillas, esto pasa y eso no va a suceder. Yo tengo un dato, es muy sencillo corroborarlo. El gobierno de Duque dio 370 bajas de ese tipo y eso no contuvo, pero no frenó. El gobierno Petro ni una cosa ni la otra. Ahí sí fue, todo retrocedió. Entonces, grave por ahí. No es que no se haga, es que hay que saber su punto medio. Y la UIA, pues, definitivamente desmantela, pues, muy debilitada con una cosa. El último informe que ellos entregan, eh, el director de la UIA metido, nombrado en unas investigaciones complicadísimas de filtración al crimen organizado y a disidencias, dicen un informe que ellos entregan al final, dicen que la afectación al crimen organizado es del menos del 1% en la parte financiera. Si eso no se ataca, vamos a seguir con el problema si fortalezcamos toda esta capacidad militar, porque la otra parte es que mientras el crimen no tenga el dinero, los recursos, eso no va a frenar. Y eso es un punto donde yo veo que hay una muy alta descoordinación pensando que es un poder judicial apéndice. Y eso traemos muy malas experiencias. Nosotros colocamos a un exfuncionario de la Fiscalía, que era Iván Velázquez, a dirigirle el Ministerio de Defensa. Y ya vimos cómo pasó. Y lo hizo bien en el exterior, pero lo hizo muy mal, muy mal, no, pésimo. Es de los peores ministros de Defensa que ha habido en todos los tiempos en Colombia, con todo lo que sucedió. Entonces, esa obsesión en lo judicial y no en pensar que esto es inteligencia, anticipar, es muy grave y sobre todo no entender que esto es un sistema que está armonizado entre fuerzas militares, la misma fiscalía, la justicia, pero también la inteligencia civil, que está muy, digamos, dejada de lado y muy debilitada. Y ahí sobre la UIAF, estaba aquí recordando que al frente de esa entidad en el gobierno Petro al final estuvo Wilmar Mejía, un hombre muy cuestionado en todos esos escándalos que de hecho revelamos aquí en Noticias Caracol en nuestra unidad investigativa de cómo se estaba de alguna manera prestando las fuerzas militares y el Ministerio de Defensa y las entidades de inteligencia para hacer cambios un poco a merced de las peticiones de los grupos criminales con los que se estaba negociando en el marco de esa famosa paz total. Sobre la inteligencia, que es uno de los aspectos que quiere fortalecer el gobierno Abelardo de la Espriella, Coronel Moreno, también quisiera escucharlo, viendo un poco estos nombres de la cúpula militar. Sí.
Muy de acuerdo con el profesor Grauto con algunas precisiones. La Dirección Nacional de Inteligencia sí está nombrada en la Ley de Inteligencia, tal vez él se refería a Migración Colombia. Pero también, pues hay que decir que la inteligencia militar tiene unas características especiales y por supuesto todos estos oficiales, incluso el hoy segundo comandante de la Fuerza Aérea, hasta hoy está ocupando el cargo de la jefatura de inteligencia aérea. Entonces quiere decir que saben, entienden cuál es la naturaleza de los fenómenos y creo que ahí hay una ventana importante y tal vez el mayor de los retos de esta cúpula entender quién está al otro lado, cuál es la naturaleza de la amenaza. Porque si no entendemos que esto no es un sistema, que esto no es una cosa diferente a un sistema, es una situación que se tiene que abordar desde ese punto de vista. Si lo pensamos como una organización que está propensa a la decapitación, como como las FARC, pues estamos absolutamente desorientados. Pero si la inteligencia es capaz de hacerle entender a esta cúpula y le da toda la información para saber qué es cómo es que funciona realmente este sistema, pues lo vamos a entender como tal. Unas rentas criminales que se basan en el narcotráfico, pero no exclusivamente en él. Entonces, cuando uno llama organización narcoterrorista, es cierto en parte, pero está minimizando el problema. Cuando la onza de oro, que vale $4.600 hoy, y se produce, la minería ilegal produce más del 90% del oro que sale del país, pues tenemos un problema que va más allá de la financiación con narcotráfico. Entonces, ese sistema que debemos atacar, tenemos que atacarlo donde no es redundante. Sí, es deseable reanudar las presiones aéreas, está bien, pero es donde menos retorno hay del esfuerzo que hace el Estado. Una hectárea de coca asperjada acá, pero hay otras 300.000 en otras partes. Pero el que le maneja el dinero, el que le manejan los recursos a ciertas estructuras, ese sí no es redundante. Y es ahí donde le duele la situación. Y es donde empieza a degradarse ese sistema criminal híbrido que está al otro lado. Bueno, interesante, por supuesto, esa visión. Quisiera que analizáramos, profesor Krautov, un nombre en particular. El director de la Escuela Superior de Guerra es el general Óscar Leonel Murillo. Óscar Leonel Murillo había sido retirado de las fuerzas por el gobierno Petro en el año 2025. Aparentemente había una información y surgió en el sentido de que el ELN en las mesas de negociación parece había pedido su cabeza y aparentemente también se cumplió con esa petición del ELN en las mesas de negociación. ¿Hasta qué punto estos nombres de la nueva cúpula militar podrían destapar lo que fue el manejo real en las fuerzas militares en el gobierno Petro? Pues a ver, eso es mismo que usted me acaba de mencionar, lo mismo que estábamos recordando su propia investigación que hace, se me olvidó el periodista, el director de su sala de investigación, que es el que hace toda la investigación y denuncia cómo, o destapan de cómo se filtraban nombres y prácticamente cómo se ordenaban sacar unos oficiales y parece que en esa lista cae el general Murillo, efectivamente. Ahora, lo que pasa es que toca empezar es a trazar, y esto requiere literalmente, así como hubo un empalme que digamos, en clave auditoría forense, pues aquí toca hacer coger el DNI, si hubo una precisión, el DNI, claro, si está en la ley de inteligencia, el que no está en la ley de inteligencia es la Migración Colombia, y coger esas tres agencias, literal, y hacerles una auditoría forense, pero de tipo de inteligencia, es decir, que requerimos literalmente, necesitamos algún tipo de asesoría externa por dos cosas. Uno, porque la capacidad fue disminuida y dos, por transparencia para que digan que no es que simplemente una malquerencia de un gobierno entrante y uno saliente, sino realmente es que pasaron cosas y lo que pasó en la DNI especialmente y en la UIA es supremamente grave. Y eso toca ver qué sucedió. Y entonces ese es el punto, digamos, para mí en este momento más central, porque la cúpula y las fuerzas tienen una doctrina y tienen unos manuales y tienen una forma de investigarse. Digamos que tienen todo un sistema y un andamiaje institucional muy sólido y si algo fue irregular,
va a salir a la luz. En cambio, la DNI la había es un poco más opaco el manejo por todo lo que, digamos, por la misma ley y todo, digamos, o sea, la propia contratación de ellos no hay nada que sea público, muy escaso lo que se hace público, entonces es muy difícil hacerlo. Entonces toca entrar a los bancos de datos de ellos, quien tenga acceso con lo que dice la ley de inteligencia y empezar a revisar cargo por cargo, funcionario por funcionario que está ahí, qué fue lo que pasó, más los que se fueron, directores y otros que se han ido. Y eso implica que el señor Carlos Ramón González, que fue director de la DNI, que tiene unas menciones muy graves en varias investigaciones, que hoy está literalmente en fuga en Venezuela, en Nicaragua, hasta donde se sabe, ese señor hay que traerlo a Colombia y que responda por muchos hechos irregulares y más todo lo que haya acá. Entonces aquí se requiere realmente una auditoría forense sobre esas entidades, pero es muy peculiar porque es inteligencia. Y eso para poder rescatar estos casos y saber qué es lo que estaba pasando y qué pasaba en la oficina del alto comisionado y si el alto comisionado entonces ingería sobre inteligencia e inteligencia ingería sobre las unidades que manejan personal en las fuerzas militares y en el Ministerio de Defensa. Eso tenemos que saberlo y eso es una investigación que es compleja. Entonces, Sí. ese proceso, para recuperarlo, nos vamos a demorar un buen rato. Entonces, ese es un punto central a manejar. Ese es Sí. uno. Y cierro con el sistema como tal y vuelvo a enlazarlo todo, porque tiene que enlazarse, porque siento que aún una cosa es que no, digamos que por competencias hay una separación de funciones y roles, pero no significa que sean silos aislados y que no haya una comunicación fluida entre las diferentes inteligencias, que pues a la final tiene implicaciones sobre la seguridad nacional de todo el país, incluyendo la seguridad ciudadana, porque es que no hemos hablado de la cúpula de la policía. El general de Claro. la policía viene de la DIPOL. El general Barrera es uno de los oficiales más brillantes que debió haber sido el oficial del comandante de la policía después de que salió el general Vargas en el año 2022. Es una designación absolutamente limpia, transparente de ese oficial que tiene todos los títulos, calidades y que sabe mucho, además de datos. Entonces ahí también les dejo ese dato hablando de datos, de Barrera. Datos e inteligencia. Coronel Moreno, esta costumbre de reintegrar, ¿no? Porque, digamos, ocurrió en el gobierno Petro, está ocurriendo ahora con el gobierno de Abelardo de la Espriella, pero entiendo yo que eso no es tan común. Es decir, lo usual siempre ha sido que los presidentes que llegan, pues trabajan con la fuerza activa. Correcto, sí. Esta costumbre la inició el presidente Uribe trayendo a un general como director de la policía, si no estoy mal, el general Teodoro Campo. A mí no me parece que sea adecuado eso. Hay unos procesos institucionales que tienen que respetarse. Incluso hasta donde me da la información, la traída de oficiales en retiro iba a ser mayor. Pero pues parece que lo pensaron mejor, parece que consultaron y solo fueron los dos o tres que vienen del retiro. Entonces, eso es una manera también de desinstitucionalizar a las fuerzas y a la Policía Nacional y a otras instituciones. A mí no me parece sano eso, a menos de que sea pues una cosa absolutamente excepcional, pero se está volviendo costumbre. Yo sí quisiera hacer una adición a lo que dice el profesor Grautov, y es que la seguridad y defensa nacional generalmente se ve como fuerzas militares y policía nacional, y resulta que es mucho más allá. Mire, el COVID fue una amenaza a la seguridad nacional. ¿Dónde está una Consejería de Seguridad Nacional que articule, que sea la gran torre de control desde esa óptica, articulando a todo el Estado para que esto funcione bien? Para que el sistema de inteligencia, que es otro, que se conecta con este, funcione adecuadamente, para que se haga una auditoría dentro de DNI sin ideología, porque es que podemos estar pasando de un lado para otro si no hacemos las cosas adecuadamente. Una de las maneras de hacerlo pues puede ser con un apoyo externo, pero yo creo que aquí adentro tenemos bastantes herramientas para hacerlo bien si lo sabemos hacer bien, con método, con precisión, con procesos, con gente idónea haciendo eso y haciendo que se reestructure y no volver resilientemente, porque resiliencia es fortalecerse de lo que ya conozco. No, hacernos mejores, antifrágiles, mejores desde el conocimiento de los procesos, mejorando todavía más hacia futuro y hacia las nuevas amenazas y no volver a repetir los errores del pasado. Eso es una deuda grande
UIAF está tan o más contaminada que DNI y es una agencia fundamental para la estrategia de seguridad y defensa nacional. A propósito de estrategia, ya estamos llegando aquí al final de sala de prensa, pero no quisiera irme sin antes escuchar esos objetivos que ha planteado el presidente de la Espriella sobre lo que espera de esta nueva cúpula militar, y los escucho rápidamente un comentario a cada uno sobre el tema. Bueno, A todos ellos les he dado una instrucción clara, contundente, inequívoca. Proteger a los colombianos, defender nuestra soberanía y garantizar la seguridad en cada rincón de la patria. Esta nueva cúpula tendrá la responsabilidad histórica de conducir unas fuerzas militares firmes, profesionales, respetuosas de la Constitución y la ley y decididas a enfrentar todas las amenazas contra la seguridad nacional. Tendrán del presidente de la República todo el respaldo institucional. Sobre ese respaldo institucional, profesor Grautov, ¿qué es lo otro que se dice no tuvieron muchas veces los militares en el gobierno Petro? Esa percepción que le deja sobre esos objetivos del presidente de la Espriella. Brevemente, por favor. son interesantes, pero me voy a quedar con el primero porque lo nombró y de pronto pasa muy rápido y creo que eso puede suceder. Dijo proteger a la población. Les voy a traducir esa frase, eso no es simple, está lanzando, casi que eso es o sea, en cierta forma es medio un cambio doctrinal, eso se llama protección a la población. Eso tiene un nombre claro en doctrina. Y protección a la población, eso implica, o sea, eso fue la primera frase que dijo. Dijo lo va a parafrasear de alguna manera, dijo, para la fuerza militar es que la orden es la protección a la población. Lo estoy parafraseando, no lo estoy diciendo exactamente, pero es la frase. Yo me quedo con esa frase. Eso cambia el marco doctrinal completamente de la actuación de las fuerzas militares, porque si es eso, entonces no estamos midiéndonos sobre eventos operacionales, es decir, cuántas bajas, cuántos bombardeos, cuántas capturas. No, estamos midiendo sobre proteger a la población. Eso implica caída del desplazamiento forzado, caída de la tasa de homicidios, caída la tasa de secuestros, caída la tasa de extorsión y no cuántas capturas hice ni cuántas bajas di. Eso tiene una implicación enorme y fue la primera frase y por eso me quedo con esa primera frase por lo que implica doctrinalmente. Doctrinalmente es manuales, funciones y procedimientos que tienen que hacer las fuerzas militares en este momento. Coronel Moreno, ¿un cambio de doctrina? Pues yo diría que más es el cumplimiento de lo que dice la Constitución y la ley. Por supuesto, los intereses temporales los impone el presidente de la República, y esto que dice el profesor es cierto, también con una ampliación, y es que, por ejemplo, si la población se siente segura, algunos indicadores van a tender a subir, por ejemplo, el subregistro que existe de extorsión. Entonces no nos extrañemos que de aquí a mañana diga, hay más extorsión. No es que no haya más extorsión, es que la población se siente más segura al denunciar y ahí se puede generar estrategias mejores. Entonces, esa protección de la población va más allá de la seguridad y defensa nacional como la entendemos hoy, y yo creo que sí es un cambio doctrinario que hay que hacer, hay que repensar en el nuevo mundo, qué pasa en el mundo y qué pasa en Colombia y cómo ha cambiado Colombia para realmente atacar esos retos que hoy nos tienen en serios problemas en la seguridad. Bueno, pues qué interesante ese análisis que hemos hecho de la nueva cúpula militar, la nueva estrategia en materia de seguridad y defensa que ha planteado hoy el presidente de la Espriella, entregando nombres, muchos de ellos personas que se reintegran otra vez a las fuerzas militares y que ahora empiezan a ejercer las más altas comandancias de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Profesor Grautov, gracias por estos minutos, gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias por la invitación, Eduardo. Coronel Moreno, muchas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender la trascendencia de estos nombres y de lo que se viene para nuestro país. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Hasta aquí Sala de Prensa, nos vemos a la próxima.